Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando entré a Walmart. El que estuviese abierto a las 24 horas era una de las razones por las que era mi tienda favorita. La tienda estaba casi en silencio, excepto por el suave sonido de los empleados reabasteciendo algunos estantes. Las luces brillantes iluminaban los pasillos y me encantaba la manera en que todo se veía tan limpio y organizado. Caminé por la entrada sintiendo que el lugar entero era mío, como si el mundo exterior no existiera en ese momento. Mientras recorría los pasillos, noté que muchos estantes estaban completamente vacíos. Fue extraño ver esos espacios normalmente llenos, ahora despojados de todos sus productos habituales. Pasé junto al pasillo de los refrigerios, donde siempre hay papas fritas y refrescos, pero esta noche los estantes estaban vacíos, esperando ser llenados de nuevo. Lo dejé pasar, pensando que los reabastecerían pronto, y seguí explorando, disfrutando de la paz y calma, solo interrumpida por el zumbido de las luces fluorescentes. Después de un rato, me di cuenta de que había olvidado recoger algo. Al darme la vuelta y volver sobre mis pasos, algo me sorprendió. Al pasar de nuevo por el pasillo de los refrigerios, los estantes estaban llenos. Paquetes de colores vivos ocupaban el lugar donde antes no había nada, como si alguien los hubiera llenado en un instante. Parpadeé tratando de asegurarme de que estaba viendo bien, y fue entonces cuando noté a algunas personas con carritos llenos, pero estaban extrañamente quietos, como si no estuvieran mirando nada en particular, como si esperaran algo. La confusión me invadió, pero lo atribuía a que eran simplemente otros compradores, tal vez ahí por un antojo nocturno. Sin embargo, había algo inquietante en su presencia, casi como si hubieran aparecido de la nada. Decidí continuar hacia la sección de electrónicos, intentando quitarme de la mente la extrañeza del pasillo. Pero cuando volví a pasar por el mismo lugar, todo había cambiado de nuevo. Los estantes estaban vacíos otra vez, esperando a ser llenados. Era como si hubiera atravesado una especie de falla en la realidad. Empecé a caminar más lento, tratando de procesar lo que había visto. ¿Cómo podían cambiar las cosas tan drásticamente en tan poco tiempo? Llegué finalmente a la sección de electrónicos, que parecía normal, y me dediqué a buscar lo que necesitaba, intentando recuperar la calma. Pero la experiencia extraña en aquellos pasillos no dejaba de rondar mi mente. Sentía como si hubiera atravesado un pequeño quiebre en la realidad. Al salir de la tienda, el aire nocturno se sentía diferente, como si estuviera cargado de una energía extraña y casi palpable. No pude dejar de pensar en lo que había pasado. Esa experiencia se quedó conmigo, perturbadora e inexplicable, haciéndome preguntarme si alguien más había notado algo similar. Una noche, movida por la curiosidad, empecé a buscar en redes sociales. A mi sorpresa, encontré historias de personas que describían experiencias parecidas en otras tiendas. Algunos mencionaban momentos en los que los estantes parecían cambiar ante sus ojos o sentían un deslizamiento temporal. Leer esas historias me hizo sentir menos sola, como si no fuera un solo incidente aislado. De alguna manera, resultaba reconfortante saber que otros habían experimentado esa misma sensación extraña. Aquella noche en el Walmart sigue siendo un misterio para mí, pero ahora, en lugar de verlo como una anomalía, lo siento como parte de algo compartido, algo más grande y desconocido. Todavía pienso en esa noche, preguntándome qué fue lo que realmente ocurrió en esos pasillos. Mientras volvía a casa después del trabajo, el sol comenzaba a esconderse, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. El camino hacia mi complejo de apartamentos era familiar, un trayecto que recorría todos los días, pero al girar la última esquina, algo inusual llamó mi atención. Frente a mí se extendía una sección de complejo que jamás había visto, con una serie de apartamentos nuevos y modernos que parecía haberse materializado de la nada. Al principio pensé que estaba imaginando cosas o tal vez me había equivocado de camino. Reduje la velocidad para observar mejor, pero no cabía duda, este era mi complejo. Los edificios eran luminosos y modernos, con grandes ventanales y balcones idénticos, resplandeciendo bajo la luz del atardecer. Era como si hubiera surgido de un día para otro, imposiblemente rápido. Cuando por fin estacioné el auto, me tomé un momento para ordenar mis pensamientos. No podía contener mi curiosidad, así que me acerqué a esa nueva sección. El paisaje también era diferente, con senderos recién trazados y vegetación fresca. Parecía que un mundo nuevo había aparecido a solo unos metros de donde yo vivía. Me pregunté cómo era posible que jamás lo hubiera notado, después de recorrer este mismo camino cientos de veces. Subí a mi apartamento ansioso por compartir lo que había visto.
Mi esposa estaba en la cocina terminando de preparar la cena. ¿Viste los apartamentos nuevos?, le dije, sin ocultar mi emoción. Describí los edificios y cómo brillaban en el crepúsculo, pero ella me miró con incredulidad, como si estuviera bromeando. «Esos llevan años ahí», respondió con una sonrisa. Su respuesta me dejó perplejo. ¿Cómo podía ser cierto? Estaba seguro de que nunca los había visto antes. Quizás, pensé, solo había sido un momento de distracción, pero algo en mí seguía sin aceptar esa explicación. Esa noche decidí buscar otra opinión. Salí al pasillo y vi a Roberto, un vecino que vivía unas puertas más abajo. No hablábamos con frecuencia, pero pensé que él podría arrojar algo de luz sobre el asunto. Cuando me acerqué, él estaba regando sus plantas. «Oye, ¿has visto los apartamentos nuevos?», señalé hacia la zona que había descubierto esperando su reacción. Él siguió la dirección de mi dedo y sonrió. «Oh, esos, llevan ahí bastante tiempo. Todos en el complejo los conocen», dijo con naturalidad. Me quedé mirándolo, invadido por una oleada de preguntas. ¿Cómo era posible? Había caminado por esos mismos senderos y conducido por ese lugar innumerables veces, y aún así, estos edificios me habían pasado completamente desapercibidos. Regresé a mi apartamento sintiéndome desconcertado. La emoción inicial de haber descubierto algo nuevo se mezclaba ahora con una extraña sensación de desorientación. Pasé la noche repasando mentalmente el trayecto a casa, intentando recordar el momento exacto en que esos edificios aparecieron en mi vida. Al caer la noche, me senté en el sofá y miré hacia la sección recién descubierta. Las luces de los apartamentos se encendían una por una, creando una escena acogedora, pero que me resultaba tanto familiar como inquietante. No podía dejar de preguntarme cuántas veces había pasado por ahí sin darme cuenta de lo que estaba justo frente a mí. Tal vez necesitaba prestar más atención a mis alrededores, o tal vez, solo tal vez, esto iba más allá de lo que era capaz de comprender. Recorrí el sendero familiar hacia la casa de mi amiga Sharon. La última vez que estuve aquí, casi podía oír las salpicaduras de agua y las risas de esos días interminables de natación. El patio trasero de Sharon era especial, en gran parte por esa piscina de un azul profundo. No era una piscina común, tenía varios niveles de profundidad. Cuando éramos niñas, nos parecía un océano en medio del desierto. La casa de Sharon estaba en una de las partes más antiguas de la ciudad, y su piscina era una verdadera joya. Construida en los años 70, no se regía bajo las nuevas leyes, mientras que las piscinas en los nuevos desarrollos debían ser más pequeñas debido a las restricciones de agua. La suya se mantenía intacta. Para nosotros, especialmente en los días más calurosos, era un tesoro. Pasábamos horas nadando, jugando y tratando de llegar al fondo de la parte más profunda. Recuerdo cómo me sentía tan valiente al zambullirme, y el encanto de nadar en esa agua profunda sigue siendo uno de mis recuerdos favoritos de la infancia. Sin embargo, hoy todo era diferente. Al entrar en el patio trasero, algo me resultó extraño. La piscina estaba cubierta de tierra. No había ni rastro de agua, solo una extensión de tierra donde antes estaba nuestro oasis. No podía entender por qué Sharon la había cubierto. Hace no mucho habíamos nadado allí, y la piscina incluso sería un buen punto de venta si alguna vez quisiera vender la casa. Me acerqué, recordando lo viva y brillante que solía verse el agua. El sol se reflejaba en su superficie y pasábamos tardes enteras chapoteando, viendo quién podía sumergirse más profundo. También recordé a Sharon enseñándome a hacer volteretas desde el borde, su risa resonando en el aire. Me volví hacia ella, que estaba cerca, y le pregunté por qué había cubierto la piscina. Me miró con una expresión de desconcierto y luego dijo algo que me dejó atónita. Me aseguró que nunca había tenido una piscina en su patio trasero. Me quedé en silencio. ¿Cómo era posible? Tenía tantos recuerdos de nadar allí, de sentir el agua fresca en los días de verano. Miré a mi alrededor buscando algún indicio de lo que creía tan real. Las palmeras altas se mecían suavemente con el viento, cuyo susurro era tranquilizador, pero nada cambiaba el hecho de que la piscina ya no estaba. Podía visualizar el agua azul brillando bajo el sol, pero ante mí solo había un suelo plano lleno de tierra. El patio parecía el mismo, pero todo se sentía tan diferente. Caminé hasta el lugar donde solía lanzarme, recorriendo el área con la mirada. Me pregunté si acaso había imaginado la piscina, o si mis recuerdos se habían mezclado de alguna forma, confundiendo pasado y presente de una manera que
simplemente no podía entender, mucho menos explicar.